Sí. Entonces, bienvenidas. Aquí están las valientes del día martes. Oye, que ha salido este día martes, ¿eh? Igual el día sábado repetimos, así que recuerden revisar los talleres también, porque el día martes de pronto salen preguntas. Siempre la segunda vez, no sé por qué, no es que salga, no es que esté pensando en algo diferente nomás, como que de pronto las preguntas sacan respuesta. Entonces, hoy día, ¿qué les tengo? Pues tenemos un ejercicio, espero que tengan aquí su baraja. No les pedí la baraja, pero vamos a trabajar con interpretación. Vamos a empezar. Vale, Podemos llamar a este taller Interpretación uno, ¿ya? vale. Em, el área de interpretación, yo siento que ya contamos con varios elementos para poder hacer una buena interpretación. Pero aquí los vamos a recordar porque lo hemos visto a partir de la clase uno inclusive. Lo primero que hay que recordar es que la orientación que nosotros tenemos, nuestra propia perspectiva, está muy difícil que no influya en nuestra mirada hacia el tarot. O sea, lo más habitual, lo más probable es que si yo tengo una... Permítame, mira, nomás quiero mostrar lo que tengo aquí. ¿Qué quieres? ¿Que te espere? Espérate. Ya, ahí está. Ella es Yanka, participa todos los días, aunque ustedes no la vean, pero siempre está exigiendo, ella está exigiendo. Es una perrito Leo, Tiene frío, tremendo. Ya. tiene frío, maestra. No, ¿tú crees? No, claro que no, no hace tanto frío acá hoy día. ¿No? Está de regalona, que quiere que le rasque acá, le gusta así rascarse la espalda y quiere que la rasque, quiere que la tiene. Bueno, entonces decía yo, la mirada de la tarotista es fundamental para nuestro proceso interpretativo. Vamos a ver la interpretación como un proceso que se conjugan muchos elementos y que, vamos a decir, depende mucho de nuestro autocontrol y de nuestra serenidad, siento yo. Necesitamos estar en un plano sereno para poder abordar todos los elementos que se conjugan. ¿Me escuchas bien, verdad? ¿Se escucha el ladrido? ¿Sí? Pucha, es que no me gusta que salga así grabado el ladrido porque después es medio molesto, pero bueno, espero que no siga ladrando. Bueno, entonces orientación del tarotista. Lo otro que también va, o sea, ¿por qué la orientación? Porque miren, yo he visto, o yo por lo menos conocí, ¿verdad? Conocí en algún principio tarotistas que dejan que las personas pregunten, ¿verdad? O sea, vamos a decir, le dan, o sea, está bien, no digo que esté mal, la persona es la que hace la pregunta. Pero vamos a decir, uno como consultante inclusive a lo mejor no tiene mucha claridad de cómo elaborar su propia pregunta, cómo elaborar la mejor pregunta para aquello que yo quiero conocer. Entonces, por ejemplo, yo misma como una consultante, me acuerdo que el profesor de mi papá, para que se hagan una idea, es un maestro de tarot, por ahí está en redes sociales, no es que sea tan popular, pero él estuvo dando algunas charlas, conferencias, algunos temas por YouTube, algunas. Pero él en su ámbito es muy reconocido, es una persona muy esotérica, tiene mucho conocimiento, mucho estudio, me parece que era ingeniero y finalmente cambió de rubro, como médico naturista, científico y no sé qué más. Sabe muchísimo él, yo no le puedo decir que no. Pero entonces él le enseñó a mi papá cosmobiología, le enseñó también lo que es el tarot. Y de hecho hay muchas alumnas de él que ven que finalmente han terminado conmigo también porque pues él es así como bien tradicional en su forma de enseñar. Entonces, eh, cuando yo fui a verme con él, por ejemplo, yo decía, ¿sabes qué? Me acuerdo que años habrá sido 2007, 2006, 2008, ¿sabe qué? Quiero saber si acaso me va a salir la visa, porque estoy en ese proceso, entonces no sé cómo estará, tendré qué pasará con eso. Sacó una carta y me dijo, sí.
Bueno, también estoy en un proceso que a lo mejor aquí me contratan, entonces si me contratan, sacó otra carta y dijo, sí, la apuntó, ¿eh? La verdad no me acuerdo mucho. No más que en 15 minutos, él como muy, con muchas deferencias a mi mamá y a mi papá, él me vio el tarot, pero esa es su forma. Tú le preguntas y por mucho que tú quieras así de contexto y análisis y subanálisis, él es así. Tú le preguntas A y él te responde de la forma que sea que tú hayas preguntado. Y entonces yo hice como no sé, preguntas como también, ¿quieres saber cómo irá a estar el amor? Sacó la carta, bueno. Y entonces, bueno, yo creo que a lo mejor hay gente que sí le interesa respuestas así, pero es muy importante, yo estimo, ¿verdad? Yo creo que es bueno poder ayudarle al consultante a que realmente indague dentro suyo qué es lo que quiere saber, ¿verdad? Por ejemplo, hay mujeres que de pronto han terminado una relación, recientemente han terminado una relación. Y entonces me dicen, quiero saber si él piensa en mí. Y entonces digo, ok, pero ¿qué es lo que realmente quieres saber? No más, le devuelvo la pregunta. Porque lo del pensamiento, pues sí, puede pensar en ti. De muchas formas puede pensar en ti. Entonces, claro, el tarot me va a decir que sí. Entonces, ¿qué? Pero ya me estoy adelantando que el tarot me va a decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres saber? O me puede decir que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? Bueno, lo que pasa es que yo terminé con él, pero estoy arrepentida y entonces me gustaría saber si vamos a volver, si yo lo busco, que entonces ya empieza a entrar al relato, o sea, me permite mirar un poquito más allá. Y eso es bueno, que el consultante te dé un contexto para uno poder trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, tu propia orientación. Luego, la pregunta. Si yo soy una tarotista que soy así como como el profe de mi papá, ¿verdad? Si yo soy tarotista como él, entonces a lo mejor yo voy a buscar preguntas de sí o no, ¿verdad? Preguntas muy concretas, muy racionales y muy al callo. Así, ¿me gano la lotería? No. ¿Me compro el auto? No. ¿Resuelve sus deudas? ¿Verdad? Entonces, pero a lo mejor si yo soy más evolutiva, entonces yo más bien voy a ver, bueno, tu proceso inicial, el contexto, el desarrollo y luego la transformación, ¿verdad? El proceso de evolución de la experiencia, de a lo mejor buscar el ganar la lotería, ¿verdad? Si a lo mejor yo soy sistémica, a lo mejor entonces yo voy a indagar con respecto a cómo fue tu vínculo con tu madre y tu padre y de a qué familiar estás representando en estos momentos, porque a lo mejor hay algún familiar que tuvo un problema económico, problemas con el dinero, y entonces a ti te está tocando representarlo o ser leal o reflejarlo. O si yo soy, por ejemplo, en mi caso que tengo la orientación espiritual, pues entonces la orientación espiritual me hace buscar en la persona la solución, ¿verdad? Me hace buscar dentro de la persona. Ya dejamos de mirar para afuera y más bien tú. ¿Qué tienes que hacer tú y cómo vas a hacerlo tú y cuál es tu siguiente paso, vamos a decir? Y todo esto desde la sabiduría de la persona o su sabiduría superior, su fuerza de voluntad y su toma de conciencia. Entonces, si, por ejemplo, estamos en esta situación de la mujer que quiere saber de su pareja, no sé qué, que terminó y ahora está arrepentida, bueno, ¿por qué esta relación terminó? Y la búsqueda va a ser, el origen, por ejemplo, va a ser la búsqueda del problema que originó la situación, pero la responsabilidad de mi consultante para que no le vuelva a pasar, ¿verdad? Si ella decide retomar la relación de plano, ¿qué es lo que ella tiene que hacer para poder retomar la relación? ¿Te fijas la diferencia? Y en el caso del dinero, pues también va a ser, bueno, a lo mejor vamos a preguntar cómo eres con tus finanzas, cómo te relacionas con la energía del dinero, ¿verdad? Y si a lo mejor hay personas que le tienen miedo al dinero. Curioso, ¿verdad? Lo quieren mucho, lo desean mucho, pero temen tener dinero. Entonces, bueno, todas esas cosas depende mucho de la orientación del tarotista y eso puede orientar la pregunta hacia un lado o hacia otro. Todo va a depender, en mi caso, por ejemplo, como yo ya manejo un poco todos estos rubros, lo que yo busco es más bien lo que mi consultante trato de que él se aclare.
A veces me hablan por mucho rato, digo, ok, resúmeme el problema a una frase, reduce el problema, o si quieres escríbelo, y luego ya, ahora léelo en voz alta, ¿qué es? Ah, es que no, ponle nombre, o sea, aunque cueste, esa es la primera parte o etapa para poder orientar una buena pregunta hacia el tarot. Bueno, luego la baraja. De nuevo volvemos al tarotista. Por ejemplo, ustedes están aprendiendo el significado como transpersonal de las cartas. ¿Te fijas? O sea, más están desde el arquetipo y desde un nivel, digamos, como más avanzado de la carta a terminología general que está en los textos, que está, pero ustedes están vinculando los significados de las cartas de la baraja a su vida. Entonces eso da mucho, enriquece mucho el significado de una carta. Ahora, por ejemplo, cuando uno ve la carta también se puede referir a la baraja. Por ejemplo, alguna vez yo tuve una alumna que trabajó todo el tiempo con la baraja de las brujitas. Y ahorita ya sigue con el tarot. De hecho, la vi el otro día en el taller gratuito que tuve el sábado. Ahí estuvo. No se pierde uno. Pero evidentemente siento yo que cuando uno empieza, ¿verdad? Lo mejor es tener cartas que no tenga, a ver, que nos ayude con la simbología, ¿verdad? Que nos ayude el simbolismo de la baraja. Y entonces para eso uno tiene que entrar a tener un criterio. Entonces siempre yo recomiendo partir con Marsella o Rider-Waite, porque son las barajas, yo siento, más fuertes en cuanto a, de hecho, la mayoría de los tarot actuales tiene una base y un sustento en Rider-Waite-Smith. Pero Marsella no deja de ser el primero y no deja de ser altamente simbólico. Entonces, partir con eso, intentar agarrar el simbolismo de los arcanos menores y mayores antes de entrar a lo que dice el texto, ¿verdad? Uno tratar de extraer eso y hacer el esfuerzo. Después de eso, cuando yo tengo las cartas ahí, desde mi punto de vista, mi mirada, viene el análisis. Si ya te decía, si yo soy así como muy adivinatorio y la cosa va, o eso no es, va a ser en futuro, no va a ser en futuro, va a ser bueno, va a ser malo, ¿verdad? Si yo estoy en ese punto, pues ese va a ser mi análisis. Pero si mi análisis es evolutivo, entonces yo voy a ver el proceso de transformación. Si mi análisis es sistémico, yo voy a ver entonces todo lo que es árbol de vida transgeneracional. Si soy espiritual, entonces mi análisis también va a ir centrado en lo que el consultante necesita trascender o superar para poder avanzar en su proceso o en su nudo, digamos, evolutivo. Entonces, el análisis también está teñido de el punto uno, orientación del tarotista. Y finalmente la interpretación. Evidentemente la interpretación influye. Las mismas cartas pueden significar diferentes cosas para diferentes orientaciones, pero aquí la guía última es la pregunta que hace el consultante. La pregunta que hace el consultante. Si yo, como te digo, si yo más bien trabajo tarot evolutivo, me muevo con Marsella y eso es lo que yo voy a trabajar, o sea, proceso. Entonces, mi pregunta tiene que tener esas características porque ese va a ser mi análisis. ¿Te fijas? Ese va a ser, en el fondo, desde el lugar del cual yo voy a interpretar las cartas. Entonces, yo necesito estar alineado. Esto tiene que estar redondito, alineado, bien elaborado. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa sabemos? Esto lo vimos en la clase uno, creo, en la clase 2. ¿Qué otra cosa sabemos? Las dimensiones de una carta. Ya hemos trabajado las dimensiones de al menos 22 cartas que son el corazón del tarot. Entonces tenemos toda el área espiritual, donde está lo virtuoso, lo superior, lo luminoso. Esto lo tienen ya por ahí en sus diapositivas. Tenemos la dimensión humana, donde están las leyes universales que nos rigen a todos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, ideas reinantes, creencias, contexto familiar, social, cultural, la psiquis, nuestras habilidades, creatividad, por decir algo de todo lo que está dentro del plano humano. Y luego el ámbito terrenal, la alusión al problema, aquello que nos somete, esclaviza, aquello que es difícil de ver o dominar, aquello que nos cuesta entender.
O sea, en la parte más terrenal de la carta está representado, reflejado el desafío. No me gusta verlo a mí como la limitación, pero sí es un desafío para el consultante cuando se presenta como advertencia o como el desafío a resolver, o por ejemplo, en el caso, siguiendo el ejemplo, la mujer que está preguntando por esta relación, si lo que quiere es regresar, pues entonces cuando hablamos del desafío que ella tiene que trascender o el trabajo que ella tiene que hacer, entonces nos vamos a referir a este aspecto en rigor, aunque la carta sea la mejor carta, te fijas, aunque sea la carta más elevada de todo el mazo, nosotros tenemos que ser rigurosos porque la pregunta pide el rigor. ¿Te fijas? Pero si nosotros estamos más bien en un nivel de consejo, si la carta está representando un consejo, un atenimiento, una perspectiva, entonces nosotros hacemos la interpretación desde ese lugar. Ya no miramos el desafío de la carta, miramos la perspectiva, miramos la parte más espiritual, el camino a seguir, la ruta, el siguiente paso. ¿Te fijas? Entonces, la carta dentro de toda la gama que nos ofrece, somos nosotros los que vamos, de acuerdo a la pregunta, a tomar un significado u otro de la carta. Otros aspectos que también miramos de una carta y que nos dan luces, súper importante, por ejemplo, los símbolos. Hay cartas que comparten simbología. Y entonces, por ejemplo, uno de sus compañeros me mandó su tirada del eclipse, hizo el ejercicio del eclipse, me la mandó y me mandó su interpretación. Me dijo, lo que más me cuesta es poder vincular las cartas y poder extraer un significado total o como global. Y entonces, ¿cuáles son como las claves, los símbolos? ¿Qué elementos están dentro de estas cartas que comparten? ¿Qué comparten? Por ejemplo, si tú miras un grupo de cartas, puedes ver los símbolos, algunos elementos. Por ejemplo, símbolo sería, en el caso de la fuerza, para seguir esto, ¿verdad? La lemniscata, ¿verdad? Ese es un símbolo. Me parece que el mago en este mazo también lo trae. Entonces, si me salen estas dos cartas, pues hay algo, hay un elemento que me está hablando fuertemente de eso. Y además ponte tú un 2 de oro, que ya lo tiene súper marcado el 2 de oro, ¿verdad? Que también trae otra lemniscata. Si me sale algo así, entonces ese es el símbolo que está hablando y ese es la, mm, el elemento en el fondo que me va a dar la respuesta. Otra cosa que también miramos son los elementos, presencia de animales, por ejemplo, en el caso las coronas, las flores, los colores de la carta del fondo, la presencia de tierra, de agua en los pies, si la carta está de pie o si la carta está sentada. Todas estas cosas nos van a hablar con respecto a la forma de interpretar de nuestra carta. Entonces, y además, cada autor le ha puesto algunos elementos propios a las cartas. Por ejemplo, este montículo que está acá es característico de Rider White. En toda la baraja te aparece, en los enamorados, en la fuerza, el ermitaño podríamos asumir que está en la punta, el loco también podríamos asumir que está allí, ¿te fijas? O sea, como que esta presencia, este montículo, es algo que está presente y es una característica propia de Rider White. No lo he visto yo en otra baraja así presente. Pero entonces así también cuando uno ve, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mazo de la salvia blanca, es precioso. Son puros animales y está todo hecho en base a acuarela. Me encanta ese trabajo de acuarela, está precioso. Bueno, si yo trabajo con animales, por ejemplo, si soy afín a los gatos y entonces me compré el tarot de los gatos. Ok, no hay problema. Entonces, averigua quién es la autora, estúdiala, revisa sus intereses, por qué escogió los gatos, qué ocurría en su vida cuando ella hizo esa baraja, ¿verdad? ¿Qué protagonismo tienen los gatos para ella? ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan? Y luego ponte a buscar en las cartas qué simbología y qué elementos se repiten entre unas y otras, qué cosas comparten, colores de fondo, telones, estrellas, o sea, todo eso, vamos a decir, nos va a hablar.
Bueno, entonces ocupamos, como te das cuenta, muchos aspectos personales para la interpretación. Mi capacidad visual interpretativa, si yo he podido hacer un estudio a fondo de las cartas, entonces, por ejemplo, eh, el día que me salió la sacerdotisa, a lo mejor yo me fui a sentar a un restaurante, justo coincidió que ese día pasaba por un Sambors y me quise sentar ahí, tomarme un café con un danés de manzana y lo disfruté mucho. Fue un momento de soledad, pero propio para mí, ¿verdad? Bueno, entonces a lo mejor en la interpretación me sale la sacerdotisa y yo me recuerdo de esto y a lo mejor eso es lo que también necesita, vamos a decir, me llega. ¿Qué me llega? El recuerdo del alimento, el recuerdo del sabor, el recuerdo de el placer de poder darme estos momentos para mí sola y entonces eso está vinculado a la sacerdotisa a un nivel psíquico más allá de mi inteligencia, más allá de lo que yo me aprendí de memoria de palabras claves. Eso está asociado a la sacerdotisa en un nivel ya de vivencia. Y eso yo lo puedo aplicar a cualquier realidad posible. Entonces, todo el trabajo que ustedes han venido haciendo viene ahora a salir a flote, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitamos considerar? Y aquí voy a entrar a otra dinámica. ¿Qué les va pareciendo hasta el momento lo que vamos hablando? ¿Les hace sentido? Es súper importante. Ya, Eleonora, te veo que sí. Elo, si me estás escuchando, por Sí, favor, muchas gracias. ¿Qué te parece lo que vamos hablando? ¿Te hace sentido? sí, bastante, porque eso era algo que en un inicio yo peleaba mucho conmigo misma, porque yo sentía que tenía que ser muy, como muy tajante, ¿no? En mis respuestas, este, o en mi interpretación, mejor dicho, que tenía como que casi, casi como un sí, un no, algo muy sencillo, ¿no? Por la manera en que hasta cierto punto se me enseñó y también Perfecto. por el entendimiento que yo tenía en ese entonces de las lecturas de tarot, ¿no? Eh, y entonces, digo, ya ahora con esta formación me han caído muchos veintes de lo que naturalmente me venía a mí. Mm. Esa lógica espiritual, vamos a llamarle, Oye, qué sí, bonito nombre. Lógica espiritual, me encantó. porque ya no era pues tan mental, sino venía a mí como, es que así es, ¿no? Y me costaba mucho trabajo fluir, Ujú. eh, hasta que empecé a soltarme poco a poco. Digo, todavía me pasaba hace meses, pero ahorita verlo escrito, verlo ahí en pantalla, y la manera en que lo estás abordando es tal cual. O sea, toda o sea, la vida misma, tu vida misma, tu formación, tu estudio, ahora sí como dices, cuando la cachas, ¿no? Esto tiene relación con esto, ¿no? Eh, y ya lo puedes, ya ¿cómo lo puedo decir? Lo aplicas. Lo integras y ya te salen pues las palabras, ¿no? Mm. En el momento que llega la interpretación, pues ya puedes con mayor fluidez eh, compartirlo, ¿no? Ujú, ujú, Entonces y algo también que me ha estado ayudando en tema de las dimensiones de la carta. mm. Am, Eso era algo que no lo tenía como aprendizaje y solamente los símbolos y los elementos, eso sí, ponía yo atención en mis interpretaciones, pero la dimensión de la carta sí me ha contribuido mucho. Ujú. Me alegro. Me Ujú. alegra esa autoría personal. Nunca lo he visto Sí, escrito yo. ajá, muy bien, súper. Sí, y vuelvo a lo mismo, tiene mucha, pues, Mucho lógica, o sentido sea, ahí. y extraes mucha información de Y ahí. fíjate que las personas llegan en algún nivel a preguntarte.
Alguna llega a decirte, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Y entonces ya, vamos al desafío. Otras dicen, oye, me gustaría saber cómo hacerle para sanar esto. Vamos a lo espiritual. Otras te dicen, obsesionadas, toda la lectura, toda la lectura con el que dirán, qué me pasará, ¿no? Que tengo un enemigo, que en el trabajo me hicieron la cama, que entonces por eso me despido, la. Ya estamos más en el aspecto humano y más desafiante porque es difícil tratar de llevar al consultante a asumir su responsabilidad de lo que le ocurre. Entonces sí Y creo que sí, y estuvimos conversando con Carlos, me parece, con respecto al tema de la magia negra. Me parece que está en uno de los talleres donde él me ok. preguntaba por eso, porque hay consultantes que sí, o sea, como que hay amigos, gente cercana a él que saben que está estudiando tarot y no hayan las horas que les diga si tienen magia negra o no. Y entonces, o sea, dime por favor que todo esto que me ocurre es por culpa de alguien más, ¿verdad? Ya, ya. Y entonces, Fíjate que qué bueno que tocas el punto de la pregunta, porque sí es cierto, ahorita me acordé, eh, yo dudaba mucho, yo hacía lo mismo, yo dejaba la pregunta al consultante. Y más que nada porque yo creía que como yo, como que yo no quería quitarles como su autoridad, vaya, en cuanto a pues es su vida, ¿no? Y es su duda y su consulta y es de ellos, ¿no? Como aquí. Y voy a tocar un poquito de los videos que vi hoy, tocaron un tema, tocaste un tema sobre las barajas, ¿no? Y si ellos barajeaban o hacían todo eso, de igual manera. eh, en algún momento, y me acordé cuando te escuché hablar de esto, yo dije, sí, es cierto, en algún momento yo llegué a tener esa duda también, mm, y también yo en ese tiempo no fluí con esa información que me estaba llegando, de decir, no, eh, como, no tengo las palabras, pero bueno, hasta cierto punto, pues el consultante llega a ti porque tú tienes pues esta formación, ¿no? ujú, Y a lo que yo estoy llegando es de que no es que tú le quites autoridad, ¿no? Simplemente estás como apoyo, ¿no? Entonces facilitas. ellos, ajá, entonces ellos no tienen la formación que tú tienes, entonces por lo tanto, pues sí tú eres responsable, ¿no? Aquí de proveer y de ayudarles o ayudarles a formular o la pregunta o tener mejor contexto, porque yo era así como que yo no quería influenciar, de alguna manera, Ujú, entonces yo no les apoyaba ahí, ujú, ¿no? Pero igual esto se ha ido dando, ¿no? ujú, Eh, entonces sí, a veces me hacían preguntas muy, mm, que había como un trasfondo, o sea, y yo lo percibía, yo lo veía, pero no hacía yo más, ¿no? Para ayudarles en ese ujú, sentido. ujú. Entonces sí, se fue dando, todo esto se ha ido dando y me fui acordando cómo se fue dando bueno, con las preguntas que han tenido mis compañeros. Y sí, esto que la orientación del tarotista, como dices, es muy, muy importante. Ujú. Eloisa, y al final, ¿qué haces tú con el tema de la baraja? ¿La facilitas o tienes más bien tu baraja personal y otra para el consultante o no dejas que toquen tu baraja? Hasta el momento, eh, yo he dejado que el consultante la toque. Ujú, Lo que sí he hecho, bueno, yo voy a temazcales, ¿no? Entonces ellos tienen su altar. ujú, Sí llevo mi tarot cada mm, mes, por ejemplo. eh, bueno, ahorita ya no estoy tan cerca, pero
cuando puedo ir, lo llevo, Mm. ¿sí? Y ahí lo tengo y para mí me ayuda mucho en ese sentido. Y también si hago lo del el pañuelito y sin querer yo asigné una piedra para mi Mm. tarot, pues se dio así, fluyó, Sí, sí, sí. y también lo tengo. Sin embargo, ahorita sí no he tenido consultas y he estado teniendo como ese feeling de comprarme otro más, de hecho. Mm. Eh, y sí dejar como uno para el cliente y otro para Para mí. ti. Ujú. Sí, sí me ha estado pasando eso y me llamó mucho la atención cuando lo platicaron. Y dije, es cierto, sí, sí lo he estado pues sintiendo así. Ujú, ujú. Em, um, no sé qué iba a decir, ya se me olvidó. No, Perdón. pues yo te preguntaba eso tal cual, Ajá. del tema de la baraja, si tú la facilitabas, si más bien tú tenías Ujú, una para ti, y ya nos ujú. contaste un poco tu proceso, ¿verdad? Sí, como que se va dando en forma natural. Sí, y bueno, Este, perdón, agrego algo porque sí, tal vez les ayude a mis compañeros. Me ha gustado mucho lo que has compartido sobre que si sale boca arriba o boca abajo, perdón, hacia arriba o hacia abajo la carta. ujú, Eh, es, es cierto que cuando realmente has estudiado cada carta y conoces los desafíos de la carta, como que siendo lo negativo, ¿no? Entre comillas. Ya no hay necesidad de leerla o al revés, ¿no? ujú, Y que todo va a influir mucho, obviamente, la pregunta, ¿no? El contexto del por qué viene el consultante a ti. Y eso a mí fue así como, ha sido un parteagua para mí, porque yo seguía mucho esa regla de que si salía boca abajo, pues se leía de manera pues como negativa, ¿no? ujú, Eh, pero antes de iniciar la formación yo tuve una lectura que esa sí me sorprendió porque aunque la carta estaba eh, del lado positivo, entre comillas, salió un aspecto negativo de la mamá, ujú, ¿no? Y toda la lectura me jaló hacia el tema de la mamá, o sea, fue como que esa carta resaltó y me ujú, jaló, me jaló, me jaló, y solamente con esta carta pudimos sacar mucha información realmente, en intensísimo. cuanto el problema que traía mi consultante, y esta era su segunda lectura. Mm, Am, Ella no venía con una pregunta en específico. ujú, Entonces, esa carta fue como, yo después me cuestioné porque dije, porque yo empecé a hablar de lo negativo, ¿no? Del ujú, aspecto negativo, pero o sea, simplemente fluyó, salió, las palabras salieron, y entonces ella ya me empezó a confirmar, y yo le describí a su mamá, tal cual, ujú, ujú, y ya ahí salió como que realmente la raíz de todo el problema que trae, incluso su sobrepeso, el por qué estaba como estaba, ¿no? Porque estaba en un proceso. Entonces, cuando tú nos diste esta información sobre o sea, realmente si tú conoces la carta, vas a ujú, poder mirar, ¿no? ujú. Lo positivo y lo negativo y todo esto, ¿no? Em, entonces sí, eso ha cambiado en mis lecturas, incluso sí, me ha aportado mucho, incluso cuando he hecho le- las prácticas, los trabajos. Ujú. Mm, qué bueno.
Qué bueno, me alegro. Me alegro que sea un aporte también lo que has escuchado, ya que tienes fresquita las clases, que Sí, te las viste así como, hay sí, que ver las clases por hoy vi internet. dos clases, entonces, sí, 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 las tengo presentes. Bueno, yo creo que llega un momento a donde uno quiere así como explorar otros mazos. Como te digo, yo he pasado por ese paso de que al principio me he comprado un mazo y al final los he regalado porque no termino usándolos. Y el mazo, yo he visto muchos tarotistas como con una colección de mazos. Los mazos hay que usarlos, es como que tienen que cumplir su destino que es servir. ¿Verdad? Y el mazo guardado como de museo no aporta. Fíjate que incluso las flores, ahorita que conversamos del tema de las flores de Bach, las flores también tú las tienes y haz de cuenta que si tú las dejas ahí se evaporan, o sea, necesitas ocupar lo que tienes. Entonces, nomás chécate eso, que cuando vayas a comprarte un mazo, lo empieces a utilizar ya sea contigo y ahora que te escuchaba, que me decías que no has tenido citas de tarot, vamos a decir, es como lo que les pedía yo hoy, ¿verdad? De que me dieran un día a la semana, una hora. Esto es como abrir la cortina de tu negocio, empezar a abrir la cortina de tu negocio. ¿Y eso qué significa? Que no importa que llegue o no llegue gente, tú vas a estar en el tarot. Entonces puedes estar estudiando tarot, aprendiendo tarot, diseñando un curso de tarot, o sea, haz de cuenta si tú dices, ok, los sábados en la mañana yo lo voy a dejar solamente para atender gente en tarot, solamente tarot, entonces ya. Todo el sábado en la mañana, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? El lunes en la tarde estamos en clase, el martes, el sábado, estamos en clases de tarot, hablando de tarot, profundizando en tarot. Bueno, eso es bastante trabajo. Pero en algún momento, este mismo horario, esto mismo que tú estás haciendo, tienes que empezarlo a hacer tú como si este fuese tu negocio, como si este fuese tu espacio, tu consulta. No importa quién entre, tú estás en la energía, tú estás en eso y eso es lo que comanda estas 2 horas. Y ya, a las 2 horas cierras tu negocio y ya te vas a la casa y haces aseo, bates la mamadera, ¿verdad? El biberón, no sé cómo le dicen aquí. Bueno, muchas gracias, Eloisa. Sí, qué padre saber que te está sirviendo y ojalá que lo Gracias. que te digo ahorita también te sirva para que Sí, sí, no pierdas el ritmo, porque es muy fácil transar es el muy tiempo, triste. por otras cosas, para que no pierdas el ritmo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en este espacio? Yo ya les comentaba, ¿verdad? Ahí tenemos el espacio. Yo aquí tengo una tirada activa, ¿eh? Es mía. Así que por eso está ahí trabajando el tarot mientras estoy dilucidando mis cosas. ¿Qué se suma? O sea, cuando yo traigo a mi consultante y yo extiendo abro mi campo, ¿verdad? Abro mi espacio de tarot, está primero esto que yo genero, mi espacio físico, mi espacio interior, pero luego también tenemos el espacio del consultante, ¿verdad? O sea, yo traigo mi espacio, mi ambiente, pero el consultante trae a la cita todo lo de él también. Y esto como que todo esto se va como sumando, ¿verdad? Luego está todo esto que recién decíamos, nuestra orientación, cómo yo hago las preguntas, yo tarotista, cómo yo hago las preguntas, cómo yo analizo, cómo yo veo una carta, desde qué lentes me pongo para ver la carta, y luego cómo yo hago mi trabajo, o sea, todo eso está puesto también dentro de mi sesión de tarot. Y viene el consultante también. ¿Con qué? Con su problemática, su estado de vulnerabilidad a lo mejor, o eh, vamos a decir, yo considero así, a lo mejor y para ustedes no es así, pero cuando una persona llega al tarotista, no es el primer profesional que recurre. Fue al psicólogo, lleva 2 meses con el psicólogo, fue al psiquiatra a lo mejor, ya ha estado con psiquiatra y va a yoga y está buscando quién le habla en YouTube, que le cayó un mensaje, porque si sale en YouTube, entonces casi YouTube el oráculo, ¿verdad?
Y entonces, cuando llegan contigo es porque realmente la persona ya está de nuevo en un plano, vamos a decir, ya no halló para dónde hacerse. Y entonces está en un estado de vulnerabilidad porque está dispuesto a escuchar lo que le digan. Entonces, todo eso llega allí. Y entonces, vamos a decir, ¿por qué esto es tan importante? Porque eso es importante que además entender que esto está todo conjugándose en lo que vimos la semana pasada, además, ¿verdad? Que es el campo. O sea, todo esto está dentro de esto que nosotros generamos y abrimos para poder hacer una tirada y en el fondo dar respuesta. Y es todo esto está como en una licuadora, ¿verdad? Bueno, eso también es importante tenerlo en consideración al momento de interpretar. Nosotros no somos adivinos, a pesar y cuando, por ejemplo, Eloísa nos habla y yo entiendo que ella tiene una sensibilidad. A lo mejor, no sé, a lo mejor Carlos, a lo mejor Eleonora, ¿verdad? También tienen una sensibilidad para captar a la persona que tienen enfrente. A lo mejor tienes a la persona enfrente y te empiezas a sentir como esa persona o salen las cartas y de pronto algo empieza a surgir dentro tuyo. A lo mejor ahorita no lo notan, pero mira, la gente se te acerca a pedirte consejo, la gente se te acerca a preguntar si sabes cómo hacer algo, eh, o te piden opinión, ¿verdad? Eres como una persona de referencia en tu familia, o si eh, alguien tiene una sensación, está deprimido, te busca a ti porque se siente mucho mejor. Vamos a decir, al lado tuyo, nomás con compartirte lo que le ocurre, ya se siente mejor. Vamos a decir, todas esas características hablan de una sensibilidad, y entonces lo más probable es que si tú estás atento a estas cosas, al momento de la lectura no sea diferente, o sea, la persona va a estar ahí contigo, sea por cámara o sea por en vivo, vas a sentir lo que esa persona siente, vas a identificar en tu cuerpo que algo, sensaciones, ¿verdad? Y eso también tiene una explicación neurocientífica, ¿eh? No es tan solo algo esotérico ni algo tan difícil de comprender. Hay una explicación en neurociencia de por qué eso nos ocurre, por qué nuestros cuerpos reflejan lo que al otro le está sucediendo. Y estamos hechos para eso, para empatizar, ¿ya? Y empatizar viene de empatar, es lo mismo. Entonces, no está mal, no está cerrado si eso te sucede. Lo importante es que al finalizar de esta conversación, ¿verdad? Y de este diálogo y este intercambio, tú puedas hacerle entender a todo tu cuerpo que tú eres tú. Y lo que estabas sintiendo era prestado. Creo que eso es así como clave. Entonces, ¿qué sabemos? Porque sabemos muchas cosas, ya hemos hablado de todo lo que sabemos para interpretar y aún así nos faltan algunos detalles. Lo que sabemos del campo entonces es que dentro de este campo, que lo vimos la semana pasada y ahorita de nuevo lo estamos viendo, es que está el consultante, el tarotista y por supuesto hay un intercambio entre uno y otro. Ya sea que tú como tarotista le preguntas al consultante a qué ha venido, cuál es el problema, o el consultante te relata cuál es su situación y a qué es lo que viene. Si el consultante no te dice, es bueno preguntar. Yo les recomiendo preguntar. Si el consultante dice, no, no quiero saber cómo es". Nadie, yo creo que hoy día nadie llega en ese estado no más, de curiosidad. Como que las redes sociales, siento yo, han sido un una gran antesala. A través del WhatsApp nos permite comunicarnos, los audios, mencionar qué es lo que uno hace. Y, por ejemplo, yo cuando la gente a mí me pide cita, he tenido varios casos que me piden trabajo, me piden soluciones mágicas y me piden artilugios. Y entonces me da la posibilidad a mí de encuadrar la visita diciendo, estos son los servicios que yo brindo, esto es lo que yo hago, y entonces la persona es libre de tomar lo que ahí está detallado o no.
Y entonces eso a mí me da mucha tranquilidad que la persona que viene a cita sabe a lo que viene. Creo que lo más problemático que me ha pasado, y se los voy a comentar, es el tema del intercambio. Hay personas que todavía sienten que, por ejemplo, me pasó una persona que lo que quería era, los jóvenes tienen un nombre para eso, pero es cuando tú tienes una cita tipo Tinder. Si no saben lo que es Tinder, chiquillas, hay que actualizarse. Tinder es una aplicación de citas. Una aplicación para los mayores, le digo, a lo mejor Carlos no sabe, Gaby a lo mejor tampoco. Tinder es una aplicación de citas que ocupan mucho los jóvenes solamente para tener relaciones casuales. O algunos lo ocupan para encontrar pareja, pero la verdad la mayoría no. Entonces, imagínate una señora de unos, ¿qué te gusta? 55 años. Me llamó desesperada, desesperada, me mandaba audios a cualquier hora explicándome su situación, explicándome lo difícil que había sido, que ella había intimado con este joven y que este joven había desaparecido de las redes sociales, que ya no lo encontraba en ningún lugar, lo busco en Facebook, no está, lo busco en aquí, no está, no me responde, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Para mí fue tan significativo, bla, 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 bla. Y entonces yo le decía, bueno, hagamos una cita de tarot, pero mira, esto es lo que yo hago. Lo importante es encontrar por qué tú te sientes tan sola o por qué necesitas tanto de otro para sentirse íntegra. Es una mujer bonita, estás en una edad madura, pero te mantienes súper bien. O sea, era una señora bien, ¿te fijas? Pero ella no, me dijo, no, yo no te voy a pagar antes, porque aquí hay muchas estafas. Entonces no te voy a pagar antes, tú me resuelves el problema. Veo que me funciona el tarot y recién ahí te pago, porque antes no. Y le dije, mira, esto es como la cita médico. Y eso se los recomiendo, es un excelente ejemplo. Cuando tú vas al médico, tú vas a consultar. Y si esto funciona o no funciona el medicamento, pues ya más bien es tu cuerpo y la enfermedad. Pero vamos a decir, hay que hacer un diagnóstico, un análisis. Tú no le pagas al médico si te mejoras. Tú le pagas al médico por atenderte, escucharte, por su tiempo. De hecho, les digo, a veces les he dicho eso. El tarot no tiene un valor. Lo que estás pagando es mi tiempo, el tiempo que yo te doy a ti en consulta. Entonces, bueno, son algunas frases que a mí me han servido porque eh, recientemente, por ejemplo, di la posibilidad, solamente porque fue referida por una persona, un amigo, le di chance a la chica y la chica me dijo, te pago, por ejemplo, el 2 de octubre. Hicimos la cita a mitad de septiembre. Y cuando me dijo que iba a ser hasta el 2 de octubre, le di largue. Le dije, ¿sabes qué? Mejor esperemos a que esté más cercana a la fecha y lo hacemos, no tengo ningún problema antes del 2. Él llegó el 2 que tocaba pago, entonces ya, la atendí, ¿verdad? El 2 por supuesto, no me pagó hasta creo que 2 semanas después. Entonces, eh, por algún motivo, ¿verdad? Esas cosas suceden. En general yo no tengo problema. Yo pido o sea, vamos a decir, agendamos, pero tú me envías el voucher. Es lo que yo digo, me envías el voucher y yo ya te confirmo la cita, te mando la liga y ya mando todo lo que yo mando cuando hago una cita, ¿verdad? Todo lo que yo necesito que la persona traiga o haga antes de la cita. Entonces, cuando ya llega, hay un proceso previo. Le pido inclusive que si quiere, me haga, ordene sus ideas y traiga 10 preguntas. No le digo así, pero sí le digo que traiga 10 preguntas. O las áreas que desea abordar, porque si no, la consulta se va en eso las horas y yo no ocupo una hora, yo la verdad sí me tomo el tiempo para escuchar a la gente, para atenderla y para yo necesito cachar bien, saber bien qué es lo que quiere la persona, qué es lo que quiere resolver y cómo lo quiere resolver. Hay gente que de pronto viene por tarot, pero salimos, hacemos un movimiento sistémico y ya, y sale bien, se siente bien y queda con tarea. Pero vamos a decir, lo ideal es que la gente venga, haga su trabajo y después de un tiempo, vamos a decir, si necesita otra lectura, lo haga, ¿verdad? Yo, un poco lo que comentaba Eloís, no es así como hay mucho tarotista que le gusta sostener al consultante. Se acabó el tiempo, ya, si quieres otra cita la próxima semana. Pero no, no es la idea es poder cerrar el proceso. Bueno, entonces, dentro del campo está el proceso de lectura.
y el proceso de lectura se construye con el tarotista y el consultante. Preguntas y respuestas van y vienen y esto es un intercambio. Y este intercambio está dentro del proceso de interpretación. Cuando nosotros hacemos este, este diálogo, vamos a decir, este intercambio, ya hablé un poco del tema económico y del intercambio energético, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando con el mazo, cuando nosotros hacemos una autolectura, somos nosotros, nuestro mazo, y vamos a decir el maestro espiritual, ¿verdad? O sea, el maestro vamos a decir la información del tarot, bajo mi mirada, no es tan solo una proyección de lo que yo traigo dentro, sino que es algo superior, ¿verdad? Es mi yo superior, mi sabiduría, es mi ángel de la guarda, a quien yo llame en ese momento que le pido ayuda para que me traiga un mensaje o una ayuda. Cuando llega el consultante se suma otro elemento. Entonces, ¿quién soy yo dentro de este proceso? La lectura es para el consultante, no es para mí. Por eso no se me hace mal que el consultante tome las cartas y él saque sus cartas, porque es la lectura es para él, ¿verdad? Pero vamos a decir, ¿quién soy yo? Yo soy el que conoce el idioma, ¿verdad? Yo soy el intérprete. Vamos a decir, es como si mi consultante me trajera un texto en sueco y entonces me dijera, necesito que me traduzcan esto porque pues yo ahí lo tengo, pero realmente no tengo idea de lo que significa. Y entonces uno va, ve los elementos y hace la traducción. Pero vamos a decir, uno sale, no es como que yo le diga, hago la traducción del texto y entonces yo además pongo un apartado con mis opiniones, ¿verdad? Con lo que yo creo que es lo más moralmente correcto. Olvídate, todo eso queda fuera, mi moralidad queda fuera. Mi, eh, Creo que lo que puedo tener aquí es mi ética, ¿verdad? La ética que constituye mi forma de ver el tarot. Pero ya lo que yo considero correcto o incorrecto y como yo deseo vivir mi vida no tiene nada que ver a cómo el consultante desea vivir la de él. Y eso creo que es así como un desafío para el tarotista. Para mí ha sido un desafío, ¿eh? Porque sí, a pesar de que me considero una persona de mente muy amplia y criterios muy amplios, de pronto hay consultantes que yo digo, Dios mío, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para hacer esto? Ayúdame, por favor. Porque sí, de pronto hay cosas bien locochonas. Bueno, entonces, en este proceso de comunicación, ¿verdad? l- si el tarot es la respuesta que da el maestro espiritual, ¿verdad? Que es, vamos a decir, lo más cercano si tú quieres, yo no sé si ustedes creen, pero Jesús, ¿verdad? Él fue el Cristo. Yo cuando supe esto, la verdad para mí Jesús como persona histórica tiene mucha relevancia. Haz de cuenta, tanta relevancia que cambió el calendario, para que más o menos me hagan la idea. Y todo el mundo se rige por eso. Para que me hagas, para que te des cuenta. Esa es la relevancia histórica. Pero cuando vemos su relevancia espiritual, ¿verdad? Yo pensaba, bueno, yo estudié 12 años en la Iglesia Católica. Y entonces para mí Cristo venía de la palabra de crucifixión. Así lo aprendí yo. El crucificado. Ese era para mí el Cristo. Pero resulta que después aprendí que esto era el ungido, ¿verdad? Y entonces cuando eso para mí así fue como una expansión, así, y dije, el ungido. Entonces, el maestro espiritual, cuando yo te hablo de eso, hablo de eso, hablo de ese nivel de conciencia. Entonces, ese nivel de conciencia no es solo para mí, es para todos, tirios y troyanos, para los buenos y menos buenos, de acuerdo a mi moralidad. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Te fijas? Aquí nomás amor, vamos a decir, amor, comprensión, expansión, para poder dar lo mejor de mí. Y entonces, este maestro espiritual tiene un mensaje para mi consultante que no tiene a lo mejor que ver con lo que yo pienso, creo o siento. Tiene que ver con algo que es solo para eso. Entonces yo lo que hago es como, es una suerte de comunicación. Yo me pongo de acuerdo. ¿Te fijas? Yo me pongo de acuerdo
con el maestro espiritual. Esta es la forma en que yo voy a trabajar. ¿De qué forma? Por ejemplo, con una tirada, porque ya mi consultante me dijo lo que quería, yo voy a usar una tirada formal, establecida, preaprobada, o la tirada de siempre con la que yo trabajo. O a lo mejor voy a trabajar esta vez con una tirada flexible. Voy a dividir esto en tres hitos, ¿verdad? En tres caminos. Por ejemplo, si alguien está en una toma de decisión, ok, aquí voy a poner un camino y voy a ocupar tres cartas, y aquí voy a poner otro camino y voy a ocupar tres cartas. Al centro y arriba va a ir mi consultante. Todo esto sucede así, pero cuando uno tiene entrenamiento, cuando uno está recién empezando, entonces uno está barajando y uno está, a ver, ya, ¿qué voy a ocupar? ¿Cómo le voy a hacer? Y estás barajando y estás pensando así como, bueno, yo, a ver, lo que necesito saber, sobre todo cuando es para uno, ¿verdad? Necesito saber si esto va a ser así o cómo se va a dar, porque yo lo que realmente quiero saber, y estás barajando y estás pensando y, ok, y lo estás organizando en tu mente. Pero esa organización, de nuevo, no sé si te acuerdas la clase pasada, hablamos del observador. Es en el fondo determinar de qué forma yo voy a delimitar esta respuesta, porque eso yo necesito delimitar a la carta, porque la carta es demasiado amplia y yo la puedo tomar de muchas formas. Entonces, necesito establecer los códigos. Y el código no es otra que la forma, ¿sí? Eso es lo que yo necesito saber. Porque entonces si yo establezco un código de comunicación, cuando yo descodifique, entonces yo voy a poder sacar mejor el mensaje para mi consultante que si yo no codificara. Esto de la codificación, tengo que decirlo, y a mí me gusta mucho honrar a los maestros, ¿verdad? La primera vez que se lo escuché fue a la Martot, no me acuerdo el apellido, pero la señora es española, estoy segura que la han visto porque ella sí tiene plagado en internet con sus, primero a todo, como que a todo tarotista le impuso un código moral. Si tú quieres tener tu código moral, tienes que sumarte al código que ellos hicieron en un congreso en España. Es gratuito y todo, lo puedes poner en tu página. Yo nunca lo he hecho porque considero que el código moral no es exclusivamente de ellos. Quisiera yo hacer el mío y ponerlo en mi página y eso hacerlo mundial. Sueño, ¿verdad? Pero está bien, creo yo que todos podemos tener nuestro código moral. Y y luego yo también, ella, yo creo que es de las personas que más tiradas yo le he visto. Ella yo creo que puede tener un libro de tiradas. De hecho, tiene talleres exclusivamente de tiradas, pero lo que hace es enseñarte la tirada. Pero yo digo, ¿quién? Yo no puedo, chiquillos, en buena onda. Yo no tengo cabeza para aprenderme tantas tiradas para tantas cosas. No tengo. Entonces, lo que a mí me ha servido es lo que vimos en la clase pasada. Yo con todo esto, yo puedo estructurar mi tirada en el momento y decir, esta es la forma que yo voy a ocupar. Esto es lo que yo necesito saber y esta es la cantidad de cartas que a mí me van a dar esa información. Si por ese motivo yo saco las cartas y no me queda claro, yo pido cartas adicionales. Si lo que me están mostrando las cartas claramente es un presente con toda una descripción histórica de lo que está sucediendo, del por qué sucede, entonces yo pido una perspectiva, si yo necesito ver hacia dónde dirigirme. Bueno, entonces, cuando yo entonces estoy con el consultante, yo me transformo en el decodificador del mensaje. ¿Sí? Yo codifico y a la vez descodifico. Y como te digo, esa palabra, la primera vez que se la escuché fue a ella cuando hablaba de codificar. Eh, También hay tiradas que utilizan las cartas. Por ejemplo, utilizan las cartas para encontrar la carta del consultante. ¿Qué carta va a ser el consultante? Como para ver cómo se relaciona con lo que tú quieres preguntar. Entonces siempre va al centro la carta que representa al consultante. Pero Martot tiene todo eso codificado. Ella dice, por ejemplo, la estrella es una mujer joven, que está en busca de una profesión, a lo mejor está en una etapa de estudiante, y ya, te dice todo lo que la estrella y codificó la estrella así, ¿te fijas? Pero eso no tiene por qué ser así. O sea, no porque a lo mejor si sale la sacerdotisa no soy yo, ¿te fijas?
O si a lo mejor sale la emperatriz, ¿por qué la estrella no va a representar mi consultante? A lo mejor mi consultante, porque tenga 60 70 años, no deja de ser estrella, no deja de ser joven de espíritu, te fijas de alma. Entonces, bueno, yo estoy un poco en contra de eso, de codificar de esa forma las cartas, de determinarlas con ciertas características personales. Igual que, por ejemplo, cuando yo recién empecé a estudiar tarot, estoy hablando, cuando recién agarré un libro de tarot así, con una amiga, íbamos al gimnasio para que vean que éramos medias locas, íbamos al gimnasio y como nos aburría caminar, nomás caminar por caminar en la caminadora, nos poníamos a leer mientras caminábamos y ahí leíamos tarot. 2007 te estoy hablando. Y entonces ahí, por ejemplo, hablaban de las personas que representaban los oros. Las características de las personas de oro decían que eran rubias, que eran arias, que eran, evidentemente les interesaba la materia, por tanto siempre eran espléndidos, que destacaban por su buen gusto, y entonces, etcétera. Y entonces, ¿quién eran los morenos, vamos a decir? Los prietos eran los, me parece que eran los de basto, que eran más del trabajo manual, más del... ok. Y claro, hay una connotación cierta, ¿eh? Porque históricamente los bastos tenían que ver con los aldeanos, los que trabajaban la tierra, ¿verdad? Representaba a la prole. Y evidentemente los oros representaban a la realeza, las espadas a los guerreros, ¿verdad? Eh, los oros también representaban, perdón, los intercambios económicos, las personas que eran negociantes, los mercaderes. Eh, pero entonces esos eran los nombres que recibían. Por eso los oros también a veces reciben el nombre de denario. Bueno, entonces, pero en realidad ya con el tiempo el tarot va evolucionando y en realidad ya esta descripción de la humanidad ya nos queda chico, porque pues ahora no solamente los rubios de ojos azules tienen dinero, ¿te fijas? O no solamente los prietos trabajan la tierra, o sea, buena onda, el mundo cambió y nosotros necesitamos también ver las cartas con esa amplitud, ¿ya? Entonces las decodificaciones se pueden usar para todo. Por ejemplo, si yo necesito una carta que me muestre algo, yo puedo decir, necesito una carta que me dé luz con respecto a esto que estoy viviendo. Tú agarras tu carta, para este tipo de cosas yo recomiendo los mayores, porque son los más que entregan mucha más amplitud de... Son los arquetipos, vamos a decir, los más amplios, los más que han trascendido la edad humana. Entonces sacas tu arcano mayor y ese arcano mayor te va a entregar algunos elementos para aquello que tú estás buscando. Pero si tú necesitas más claridad, pides más claridad, ¿ya? Pero si más bien lo que necesitas, por ejemplo, es saber qué actitud debo tener para presentarme en la reunión, bueno, la actitud te la puede dar los arcanos menores. ¿Verdad? Con quién debo afinar en la reunión? A lo mejor eso puede ser arcanos de la corte. Si estoy buscando personas de poder o mi jefe o cosas así, ¿verdad? Si estoy buscando entonces qué energía debo manifestar o representar, son formas de codificar, como te digo. Entonces, eso ya habla más de los arcanos mayores. Pero entonces, la codificación va en aquello que yo necesito y cómo yo lo voy a, cómo esto se va a manifestar, ¿verdad? Yo soy el observador, yo defino lo que yo quiero que se muestre. Entonces, vamos a decir, en el ejemplo del campo cuántico, pasaban los electrones al muro y todos armaban una fila porque el espectador esperaba que armaran la fila. Bueno, en este caso yo lo que espero es que si yo saco tres cartas para representar una situación, esas tres cartas den respuesta, ¿verdad? Si esas tres cartas no me dan respuesta clara, entonces yo voy a pedir cartas que me ayuden a clarificar. Si yo lo que ando buscando es perspectiva, entonces yo necesito aquí adentro construir eso. Pero para hacer eso no necesita práctica. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una práctica. Vamos a usar solamente las cartas que conocemos, del 0 al 21. Les voy a pedir que seleccionen una pregunta. Es decir, busquen algo que en estos momentos a ustedes les sea de interés, algo que ustedes necesiten abordar. No se vayan tan en la profunda, busquen algo sencillo, algo que
crean que el tarot les puede responder y que ustedes van a encontrarle sentido a la respuesta. Eso es muy importante. Por eso te digo, no busquen algo tan existencial porque a lo mejor se nos sale de las manos. Necesito algo que esté al alcance de ustedes. ¿Ya? Y dense un momento para construir la pregunta. Oye, ¿cómo van? ¿Cómo les hablo? Porque yo así como que me emociono, empiezo a hablar, me sale de todos lados. Se va entendiendo, ¿verdad? Ya, súper. Sí, Cuando ya tengan su pregunta, o sea, vamos a decir la área de investigación, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, si yo lo que quiero checar es mi salud, ya, entonces puedes hacerlo así, pensar, ok, yo quiero checar mi salud. Y de mi salud, ¿qué quiero saber? Bueno, me he sentido a lo mejor como desvitalizada o me he sentido, no sé, por ejemplo, me llegó mi periodo raro, Carlos, perdón. Y quiero saber cómo está mi salud, ¿verdad? ¿Cómo está mi área femenina? Si tengo que poner más atención o es una cosa pasajera. Ya, entonces tengo una inquietud. Ok, ¿cómo yo genero esta pregunta? Que sea solo una pregunta, porque por ejemplo eso que acabo de decir, quiero saber si esta situación es pasajera o debo poner atención. Ahí ya hay dos preguntas. Entonces, ¿cómo yo armo esto? Quiero una mirada general, quiero una mirada específica, quiero, por ejemplo, si es otra cosa, por ejemplo, quiero postular otro trabajo, quiero postular a un trabajo o estoy postulando un trabajo. Quiero saber cómo va a estar esa postulación. O será mejor preguntar, ¿necesito atender algo de esta postulación? Oh, en mi caso yo podría preguntar algo también. No me van a creer lo que me pasó en el banco, chiquillos, no lo puedo creer. He estado ahorrando todo el año. Me quitan un sueldo al mes. Y cuando fui a reclamar el dinero, no hay nada. Estoy en trámites legales importantes. Eso podía yo preguntar, por ejemplo, la resolución de mi trámite. Aunque como que igual me dieron luces, o sea, no hay que dejarlo, no hay que soltarlo, no hay que soltarlo. Y ya fue así como, hay que llamar. Llamé y efectivamente, ay, qué atroz. Bueno, qué tremendo, ¿eh? Hay experiencia para ustedes también, si no es algo que yo comente, pero saben que fue el ejecutivo, me transó el ejecutivo que me abrió la cuenta. Qué heavy. Y en este caso el banco lo que tiene como contraloría o como regulador interno es la línea telefónica. Así que aguas allí. Cuando hay líneas telefónicas hay que usarlas. Este banco por lo menos funciona mejor así. Cuando dije, pues estoy en el banco y aquí está el ejecutivo, es por aquí. Bueno, entonces, seleccionamos nuestro ámbito y de ahí generamos la pregunta. ¿Qué es lo que va a dar respuesta a esta situación? ¿Cuál es mi inquietud? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es el problema? Y una vez que ya lo tengo delimitado, la escribo, porque cuando la escribo la leo y entonces me queda mucho más claro aquello que necesito preguntar. Y abrimos comunicación. ¿Cómo la vamos a abrir? Y una vez que está establecida la pregunta, necesito determinar cuántas cartas van a responder esta pregunta. Yo les recomiendo no se queden con una carta. Eh, para mí una carta es bastante información. Sinceramente, ¿ah? Con una carta yo podría decir muchas cosas, pero
A veces el apoyo de las compañeras, ¿verdad? De las cartas compañeras o añadidas, dan como más elementos de juicio al momento de brindar una respuesta. Entonces, mínimo 3. Cuando son preguntas de sí o no, cuando son preguntas con respuestas de sí o no, con una carta es suficiente. Pero como aquí lo que andamos buscando es orientación, ¿verdad? Es algo un poquito más en la pregunta, lo que busca es qué debo hacer, qué es lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? En estos momentos con respecto a esto que me está sucediendo. Entonces, determinen cuántas cartas van a dar respuesta. Y luego, cuando ya le digan, ya, voy a usar 3 cartas, entonces digan, ok, ¿cuál va a ser el lugar físico que va a ocupar dentro del campo? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el lugar físico que voy a ocupar dentro de mi campo? Si yo, ay, mi computadora se me cae. ¿Cuál es el lugar? Yo voy a ocupar aquí, acá y allá, ¿verdad? Y esta es la estructura que yo voy a utilizar, por ejemplo. Pero tú primero lo visualizas, incluso si quieres lo puedes dibujar. Voy a tener posición 1, va a representar esto, la 2 esto, la 3 esto. O las 3 van a ir en línea, o las 3 van a ir hacia arriba, definan, de acuerdo a lo que ya saben del campo, cómo va a ir las cartas. ¿Cuál va a ser el lugar de las cartas? ¿Verdad? Y una vez que ya tengo listo eso, que ya definí cuántas cartas y en qué posición, entonces yo voy a empezar a barajar. Ya tengo codificado. Y vuelvo a mirar mi pregunta, barajando, y vamos a decir internamente la actitud es de pregunta. Esta es mi pregunta. Preguntas mentalmente y luego cuando extiendes en abanico, a mí me gusta eso, ¿eh? Extender en abanico, siento que es bueno para empezar. Ya una vez que está extendido, tú vas en la búsqueda de la respuesta. Y es la actitud interna. Te fijas, vas a la respuesta. Con tu mano izquierda vas a pasar tu manito por tu mazo extendido y vas a tomar la carta que tú sientas que va en los lugares que tú has determinado previamente. Según lo acordado, sacas tus cartas, y vamos al mensaje. Y en el mensaje vamos a irnos carta por carta. Nos sacaron 1 o 3. Y lo primero que vamos a ir es en busca de los símbolos y los elementos. A lo mejor hay algo que haga referencia a aquello que yo estoy preguntando. Entonces, miramos el conjunto de cartas. ¿Qué es lo que vemos en estas cartas? Vean aquello que es similar, aquello que tienen en común, aquello que es diferente. Puede
¿Qué es lo que primero que te llama la atención de este conjunto de cartas? A lo mejor son los colores, a lo mejor son la posición, a lo mejor son las miradas, cómo se encuentran unas con otras. O sea, vamos a decir, observa el conjunto de cartas en su conjunto. Además de verla una por una, obsérvalas en su conjunto. ¿Qué cosas tienen similares? ¿Qué cosas tienen de diferentes? Em, ¿Qué aspectos destacan nomás a la vista? La luz, la oscuridad. ¿Hay algo que salga por extremadamente diferente al resto de las cartas? También eso puede ser un indicador. Bueno, y cuando ya tengan este análisis más o menos hecho, vamos a la redacción. La decodificación, entonces, vendría a ser cuando nosotros elaboramos el relato coherente para el consultante, en este caso para nosotros, lo más preciso posible según la información recibida. Y este es el mayor desafío de todo tarotista, chiquillas. Todos pasamos por esto donde yo veo las cartas y digo, "Oh, what? ¿Qué es esto?". Entonces, en ese caso, cuando te pasa así, yo te diría, quédate con la primera impresión, positivo o negativo. Primera impresión. ¿Te da buena sensación? ¿Mala sensación? ¿Por qué? Porque vamos a decir que es de tripas, cuando es para uno solo, para uno, es así como de adentro. Y de ahí empieza tu análisis más racional. Respira, aunque parezca loco, respira profundo porque eso te saca de la ansiedad. El respirar profundo nutre tu neurona, aumenta la circulación sanguínea cerebral y eso mejora la respuesta cognitiva. Te permite enlazar más cosas y encontrar solución. Así que no lo menosprecies. O igual si te encuentras en un camino cerrado que de pronto realmente no sepas qué significa todo esto, por ejemplo, a pesar de que haces todo este camino, aún así las cartas no dan respuesta clara a tu pregunta, respira profundo y di, necesito más claridad. Y vas por otra carta, con tu mano izquierda vas por otra carta, la sacas, la pones y la volteas y algo va a saltar. Si no es con esas, con la siguiente. Y no pierdas la fe, porque no pasa mucho, no pasa mucho. A lo mejor hay cosas que a unos le pasan desapercibidas, pero, por ejemplo, a mí una vez así, cuando empecé, más claridad, puro arcano menor, 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 y de pronto, ¡pum!, saltó un mayor. Y el mayor era muy parecido al otro que tenía por acá. Y entonces ya, todo lo que había adentro era como el rollo mental, vamos a decir, el rollo que hay en este proceso, toda lo bullante, pero aquí lo importante, lo que marca el peso para mí en ese momento fueron los arcanos mayores porque eran así con elementos, colores, se miraron, entonces esto que estaba como abierto, aquí se cerró, ya me quedó todo cuadradito y después le tomé foto y después de tomarle foto me fui a dormir y al otro día la miré de nuevo y traté de entender otra vez y a veces eso hago, tomo foto de mis tiradas porque cuando en el momento no me son muy significativas, son como que digo, ah, bueno, sí, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Echémosle ganas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hice este taller, les comentaba yo a ustedes. Yo cuando hice este taller, yo definía el día de trabajo con el tarot. Yo puse una carta a cada día de la semana, pero en realidad yo me quedé así y me salían varios días buenos, así como bonitos, el sol, la estrella, la sacerdotisa, el papa. Y entonces como que yo me pregunté quién yo quería ser.
Y ya, me quedé con esos 2 días. En un día era como la sacerdotisa o no, era el sol, ay, no me acuerdo. En una estaba la estrella y en otra estaba como el juicio, me parece que era. Eran como cartas así significativas para mí. Y después de eso saqué como más cartas a cada uno. Y seguía saliendo como bien. Y yo dije, bueno, lunes o jueves. Ya ahora ya pensé yo con la lógica. ¿Cómo es para mí? Dije yo, para mí es mejor día lunes porque el día lunes como que abro la semana estudiando, tengo toda la semana para trabajar y como que es como el día lunes uno inicia y abre cualquier estudio o trabajo eternamente aquí instaurado en nuestro chip. Por eso decidí por el día lunes, pero me ayudé. Igual cuando abrí en mayo el curso también fue así. O sea, yo me tiré a la piscina abriéndolo el 29 de mayo, no sé si se acuerdan. 29 de mayo, la mayoría de la gente no está pensando tampoco en esto, en tarot y en una formación profesional. Todo eso fue una tirada a la piscina que yo lo hice con las cartas. Puse así, abril, mayo, y de mayo me salió así bien, entre junio y julio. Salió súper bien mayo, y en mayo, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, así. Y luego empecé a mirar dónde estaba la luna. Bueno, espero en algún momento poder. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Poder compartirles así en la forma o cómo el tarot nos puede ayudar en nuestro negocio. Mi vida, mi amor. Ya, ya vamos a terminar. Vente arriba, arriba, arriba. Ya, dame chance. Ok, ¿cómo les fue? Me interesa saber si les resultó, más o menos. Ya, a ver, cuéntame un caso antes de irnos para poder saber, porque la práctica es esta, interpretación. ¿Quién quiere partir? Antes de irnos, 8:30, rápidamente. Carlos, ¿lo pudiste hacer? Eloísa, Eleonora, ya te vi la cara de que más o menos. Hola. Hola, A ver, a ver, cuéntame. ¿Pudiste hacerlo? ¿Te resultó? Ah, mira qué Eh, padre. a ver si se alcanza a ver. Sí, bueno, como que tienes la cámara con el filtro. Y no se ve, Ay, ¿verdad? ay, ay, ah, Ah, bueno, ay, vamos a ver. ay. No sé por qué se le pasa así, de pronto te veo claro y de pronto te veo Sí, nublado. ¿verdad? Pero se Bueno, distingue, mira, se distingue. Se sí, distingue que ok. es el mundo, que es Ajá. el ermitaño, la rueda fortuna Daño. y el emperador. Sí, yo sí. Es emperador. Em, bueno, mi pregunta fue, traté de encontrar una pregunta más sencilla, pero no, me pasaban muchas cosas. Am, bueno, he estado haciendo como un análisis de por qué me he sentido como me he sentido. Bueno, platicamos un poquito previo a la clase y me he encontrado que he sentido miedo como a iniciar aquí en este espacio, en la ciudad, empezar a promoverme aquí y todo esto. Entonces mi pregunta fue, ¿qué puedo hacer para vencer el miedo a iniciar mis consultas de tarot o reiniciar, ¿verdad? Y la primera Am, carta que salió fue el mundo. el mundo, sí, ¿Cuántas cartas propusiste? O sea, tú dijiste voy a Cua- sacar 4. cuatro, Ok. sí. em, Oh, ponle una carta adelante, por favor, de las que tienes. Bueno, el mundo, no sé, tu mundo me parece que está mirando como para atrás. Está sí, mirando como al pasado, ¿verdad? Pareciera sí, ser que todo pasado fue mejor. sí. ¿Sí, verdad?
leí, bueno, tenía yo ahí una notita del mundo que hablaba Ujú, también que podría significar también como el encierro, ¿no? ujú, Como ensimismado, como dicen. ujú. Y me resonó esa palabra, porque sí me he sentido como que yo me he puesto, sí, me he encerrado como en mi mundo, ¿no? O sea, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, no quiero, he estado muy, este, como tratando de protegerme mucho, tal vez hasta incluso en exceso, ¿no? Entonces estoy viendo el ermitaño. Entonces es como mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para vencer el miedo? Es como iluminar, como yo iluminarme o darme luz para salir de ese encierro y como que cambiar porque tengo después la rueda de la fortuna, para cambiar mi situación y realmente después continúa el emperador para realmente ya sentirme como enraizada o segura incluso, como con más solidez eh, aquí, ¿no? Ujú. Yo le pondría una carta delante al mundo, Al mundo. porque el mundo Mm, está mirando para atrás para saber qué es lo que mira. ¿Qué es lo que mira? ¿Cómo lo hago? Igual, extiendo mis cartas. Como lo hiciste recién, nomás agarra otra carta y se la pones allí y dice, bueno, ¿y el mundo hacia dónde mira? Ah, ok. El mundo hacia dónde mira. No sé. ¿O qué es lo que está mirando el mundo? Ujú. La fuerza. Una fuerza. La fuerza. ¿Te dice eso algo? Qué fuerza. Bueno, porque ahí yo siento que está la clave. A mí por lo menos en mi baraja, en ese lugar se cierra la tirada. Hace cuenta que la fuerza ya me sale mirando al mundo y todas las cartas toman como sentido. Por ejemplo, si yo te dijera, en estas 5 cartas que tienes ahí, ¿cuál de ellas representa al miedo? Que esa fue la pregunta en el fondo. Sí. ¿Cuál crees tú que representa el miedo? Aquí al león. ¿El miedo al león? O sea, el león está representando este miedo. Ah, mira qué interesante, qué O bonito. sea, en el sentido bueno, es que me están pidiendo más información. Sí, en el pasado me sentía yo más segura. Había yo vencido miedos, que incluso el tarot fue una cosa fuerte para mí porque fue como un empujón de energía que me venía constante, que me decían, tú ya tienes que hacer las lecturas, porque Ujú, ya había alguien que la hacía en el estudio que estábamos rentando. Entonces yo pasaba todas las citas de tarot a esta para allá. persona. Sí, entonces yo hacía los masajes, Reiki y otras sesiones, pero empezó mucho a llegarme, es que tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que hacer, y fue como está bien, lo voy a hacer, pero no me siento segura, ¿no? Entonces, al dar el paso, vencí un miedo y poco a poco eh, em, bueno, yo fui sintiendo que tenía como ese control o dominio, ¿no? Ujú. Y actualmente sí me he identificado con esto otra vez, es como que, uf.
a la sensibilidad con la que estoy. Perdón. Está todo bien. Me abruma. Me abruma y digo, no puedo yo dar am, sesiones así, sintiéndome con este miedo y abrumada y muy sensible. Sí, no me he sentido como en dominio, vaya, de mí, de mi situación. ¿Y cómo lograste estar en dominio aquella vez? Porque aquella vez también te pasó y como que diste el paso, como me dijiste recién. Di el paso, me dijiste, y ya, como que me lancé a la vida. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que te ayudó? Hubo un punto de quiebre, por decirlo así, cuando solté, cuando dije, ya se lo puse como en manos de Dios, como decimos, del universo, y dije, confío. Y, y me dejó fluir, suelto, ya. Ok, ¿dónde Y está fue eso cuando, en este grupo de cartas? sí, ¿Ves eso en alguna de estas cartas que tienes aquí? A mí me da la idea como en esa rueda de la fortuna un poco, el ermitaño, el punto de quiebre, lo veo ahí en el ermitaño, como que te estás llevando de nuevo a ese ultimátum. sí. ¿Podría ser? Que a lo mejor te estés llevando nuevamente al ultimátum. Vamos a decir, nosotros somos Me, me, animales de costumbre. ujú. Entonces, cuando vemos que hay una forma que nos resulta, tendemos hacia esa forma. ¿Ves? De llevarte al último, vamos a decir, hasta este momento has estado pasando todas las consultas de tarot a alguien más. Entonces te estás llevando de nuevo a ese estado de ultimátum. De hecho, me sorprendí cuando me dijiste que todavía no tomabas ninguna consulta, ninguna cita. Sí, no me he sentido, pues sí, segura, fuerte. Ha sido mucho el tema emocional y el vaivén de la sensibilidad que he tenido. Eh, incluso yo sé, o sea, muy, muy en el fondo yo sé que no ha llegado la consulta porque yo no he dejado, ¿sabes? Mm. Em, y hoy precisamente pasó que volteé a ver aquí el espacio y sí, me estoy acordando que me vino esa memoria a través de ese momento de quiebre donde dije, yo tengo que soltar y confiar y aceptar, ¿no? eh, esta sensibilidad que tengo y como aceptarla de una manera bien, ¿no? Positiva, porque como te comentaba, a veces siento que en vez de beneficiarme, a veces va muy en contra, ¿no? Ok, así como yo veo tus cartas, ¿verdad? ¿Cómo es la pregunta? Repítemela, la tienes escrita, ¿verdad? Sí, ¿qué puedo hacer para vencer el miedo a iniciar mis consultas de tarot? Ok. Las primeras dos cartas, me voy a remitir al ejercicio Elo. Ujú, Las primeras dos cartas hablan entonces del proceso previo, que alguna vez sucedió, que cuando empezaste tus consultas de tarot, primero tuviste un punto de quiebre. Vencer el ujú. miedo, que era el león. Y fíjate que bien bonito lo que dijiste de dar el paso, porque en el tarot de Marsella, pues ella tiene el pie afuera. Y es muy significativo porque este pie tiene 6 dedos. Entonces, son parte de las simbologías de simbolismo, así tal cual como tú lo dijiste, la fortaleza es Ujú, dar el paso. ¿Dar el paso hacia qué?
¿qué es el miedo, verdad? El miedo es todo esto que rodea la situación de la lectura de tarot o de abrir consulta, digamos. Abrir la Ujú. consulta. De nuevo estar expuesta a lo mejor a el entorno, incluso, fíjate, yo no sé cómo te va con el tema de la mirada de otros, como otros te vean, tus vecinos, ahí donde tú Ujú. vives, ¿verdad? ¿Qué irán a pensar? ¿Qué creerán de todo esto que yo hago? O sea, como que hay Sí muchas me cosas llegó a que a lo mejor, cruzar. sí, ¿verdad? Como que de pronto eso Sí, mismo sí. nos limita Es que es y muy entonces, religioso esta área. entonces eh, como que uno, ¿cómo decirte? Ay, no sabe, además que aquí en México está muy instruido, es muy fuerte el tema de vamos a decir, no el dogma, pero sí el extremo, no es eso lo que quiere decir, lo que quiere decir de que el tema del chamanismo, de la santería, vamos a decir, como que está bien fuerte ese tema también. Entonces, la gente de pronto se siente amenazada por todo lo que es nuevo, ¿verdad? Entonces, todo esto está en estas dos primeras cartas, como el poder ver hacia allá y decir, ok, esto es lo que realmente a mí me ocurre, esto, el que no me siento segura para poder hacer, ¿verdad? O sea, es como reconocer aquello que nos pasa, pero con todas sus letras. Vamos a decir, ¿por qué no es bueno que yo parta mi consulta? Porque bla, 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 y es algo que tú puedes hacer fácilmente, escribir 20 razones de por qué no es bueno que en estos momentos tú hagas tu consulta. Y entonces el ermitaño dice, tal cual como tú me dijiste, dar luz. ¿Y eso qué significa? Bueno, a lo mejor con la rueda de la fortuna, digo yo, a lo mejor este señor está diciendo mirar de otra forma. Hay que ver de otra forma. Esta realidad que hoy día está instalada en nuestra cabeza, mirarlo de otra forma con la rueda de la fortuna es como permitir, permitir que esto se mueva de alguna forma y vamos a decir, si tú quieres, podríamos poner la carta que está arriba, ¿verdad? Porque la rueda de la fortuna, no sé si te acuerdas, hicimos un trabajo de poner cartas a Ujú. los lados. Entonces tenemos el ermitaño estaría yéndose, el emperador sería lo que viene, pero nos falta la Ok, carta de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy tengo en mi cabeza? Que a lo mejor también puede que me esté, o con qué idea necesito conectar mi cabeza hoy para que mm, llegue el emperador, que pareciera ser que es la carta de la estabilidad económica, del hogar, porque siento yo que eso también afecta, fíjate, como que si uno no siente esa tranquilidad en estas cuatro paredes, cualquier cosa que uno haga para afuera no puedes, ¿te fijas? Porque esto es lo más cercano, mis cuatro paredes dentro y luego mis cuatro paredes más cerca, mi círculo cercano y luego lo posterior. Entonces, un poco así yo veo tus cartas, siento que tus cartas dieron respuesta en qué es lo mejor que puedo hacer. Así tal cual como tú lo dijiste, poner luz. Lo que nos falta es el cómo transformar la mirada. ¿Quién es el que nos va a ayudar a transformar la mirada? Como que ese es el que es lo que a mí me estaría faltando acá. Quizás con el hecho de esta misma lectura, de darte cuenta que de nuevo estás siguiendo el patrón, a lo mejor si miras de nuevo más atrás aún, también te llevaste al extremo y a lo mejor es la forma en que tú estás acostumbrada a hacer cambios. Es la excusa para hacer el cambio, es la excusa para empezar, porque ya no puedo más. Te lo digo de corazón también porque a veces uno tiene patrones que uno no se da cuenta. A mí me ha pasado así que, por ejemplo, yo también me llevo al extremo de no tener dónde vivir en una maleta y decir, ¿y ahora qué hago? No, pues tarot, porque es la profesión menos, ¿qué peor profesión o profesión más, ¿cómo decirlo? Desmerecida en el mundo que canalizador, profeta, artista. Entonces, es como casi lo peor que uno podría hacer en el mundo. Siento que uno da tanto bien. Entonces, este ejercicio que te digo yo, de poner ahí en tu lista, ok, por los motivos por los cuales no es bueno que yo haga mi trabajo aquí. Chi. ¿Por qué razones por las cuales es absurdo lo que te digo, pero funciona? ¿Por qué es lo que yo puedo fallar? Ok.
Y después de que veas esto, empieza a observar ya la realidad como es, porque esas son como ideas instauradas. Ahora sí, la realidad como es. Me conocen mis vecinos, me conocen, o sea, ok, si me da miedo el entorno, entonces ¿cómo yo me voy a vincular con mi entorno desde otro lugar? Porque ahora me vinculo, aquí está esto, me vinculo con el entorno desde el miedo. Ok, si yo voy a, y creo que esto lo habíamos conversado alguna vez, Eloisa, tengo la idea que en algún momento también lo habíamos conversado, como que desde dónde yo incluso por ejemplo, yo te digo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo, toda realidad o semejanza con la realidad es mera coincidencia. Cuando la primera vez que yo abrí y empecé a dar cursos de tarot cobrados fue porque literalmente no tenía un peso en mi cuenta. Y yo daba talleres gratuitos, solamente gratuitos, y más bien yo esperaba la consulta. Y era así como una gotera que caía una vez, dos veces, tres veces a la semana. Pero nunca yo me había lanzado a enseñar lo que yo sabía. Y así como pagar, ¿quién va a pagar por mi curso? Haz de cuenta, ¿quién va a pagar por esto? O sea, nadie, decía yo. Y entonces me llevé al extremo, te digo, así. Ni un peso en la cuenta, viviendo en una maleta en las casas de mi familia, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿por qué yo estoy en esta situación? Cuando yo dije, ¿cuándo fue? ¿Por qué esto? Y empecé a mirar. ¿Cuántas veces yo había pedido libertad? Libertad, libertad, libertad. Pero de pronto me empecé a dar cuenta que la libertad que yo estaba pidiendo era casi como estar fuera del sistema. Era casi como ser vagabunda, ¿me cachai? O sea, era como el vagabundo. Él no tiene seguro social, no tiene obligaciones con la sociedad, no tiene obligaciones con su familia, no tiene un montón de cosas. Es libre, más libre que la cresta, pero vive en la calle. O sea, hay un costo, ¿verdad? Hay un costo. Yo dije, a ver, momento, momento, momento. ¿Qué tipo de libertad yo deseo? ¿Qué tipo de libertad? Y llegó a mí, fíjate, una frase, la Luisa Hayes, a mí me salvó de caer, pero esto es una cosa que uno construye, ¿verdad? Luisa Hayes tiene una frase que dice, ay, a donde yo volteo prospero, por ejemplo, hay una frase que decía, por donde yo camino prospero, donde yo, ay, las tenía anotadas, pero ya se me borraron. Pero esa era una y la otra que tenía era, me doy permiso, ya, era la frase, mi dinero crece, como libremente o por sí solo, algo así, eh, para que yo disfrute mi vida. O sea, vamos a decir, el dinero llega a mí, algo así era, el dinero llega a mí para que yo pueda disfrutar mi vida. Y de esa forma, vamos a decir, la cantidad era lo que yo necesitaba para disfrutar mi vida. Lo que yo generaba era para disfrutar mi vida. ¿Y eso qué significa? Mira, así como esto de irme a un lugar a tomarme un café. ¿Te fijas? Y eso qué significa poder pagar mis cuentas. Y cada vez que pago mis cuentas digo, ay, qué felicidad. Cuando me pasó esto del banco, por ejemplo, yo me quedé en shock. Y yo dije, ¿qué pasó, verdad? O sea, porque todo el trabajo que he hecho, les he compartido gran parte de mi material de estudio y de trabajo con respecto al dinero, porque es algo que a mí me ha tocado sanar fuertemente. Y entonces es como ¿qué pasó? Imagínate que una hora, o sea, ¿qué posibilidades hay de que el ejecutivo del banco haga mal la transacción y ponga mal mis datos y entonces cuando buscan la póliza no encuentran ninguna póliza a mi nombre, no está el ahorro en ninguna parte, no figura. Entonces yo digo, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿dónde está? Ya, no me desesperé, no me desespero, nomás, por ejemplo, ahora, para ti, te estás llevando nuevamente al extremo, te estás de nuevo así como tú estás construyendo la situación. Entonces el ermitaño que dice, observa lo que estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste antes? Esto puede cambiar. No necesitas aprender de esta forma. No necesitas, o sea, ya, la onda es llevarte al extremo. El extremo es poder anotar todo esto, los motivos de por qué no, esto no va a resultar.
¿Quiénes están en contra tuya? ¿Quiénes te están perjudicando energéticamente, emocionalmente? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y después de eso, desconstrúyelo. El miedo así muere. Desconstrúyelo con amor. Es la única forma que el miedo desaparezca, vamos a decir, y de poquito a más. Todo lo que vayas a hacer, no sin, vamos a decir, la fuerza te da la clave, ¿verdad? La fuerza da la clave siento yo, porque fue la carta que estaba ahí como invisible, ¿te fijas? Era como algo invisible, algo que no se veía, pero mira, yo veo que esta es la Eloísa, o sea, Eloísa es así, así te veo yo. Te veo dulce, cuando te expresas, tu tono de voz, como tú miras, como tú sientes, o sea, esta eres tú. El miedo se mata con amor. El miedo, vamos a decir, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y entonces, cuando tú quieres destruir el miedo, hay que poner amor. Es la única forma. Es la forma, entonces, ya, una vez que ya, entonces hay que poner amor. ¿Dónde? Espacio físico, poner amor en el espacio físico, porque ahora yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que en esa casa pasaron cosas que a la mujer que vivió ahí o a un niño que vivió ahí le generaron mucho miedo. Me puse chinita. Creo que eso a lo mejor te está penetrando por lo que me narraste, ¿verdad? Siento yo que por eso es como que esa necesidad de arraigo, ese hambre de conectar, ¿te fijas? Y esto que tú me narras del miedo es como que me hace así, como que esto está aquí y necesitamos sanar a esa casa, sanar el ambiente, sanarte tú, porque en el fondo eso es lo que tú eres, así eres, eso no es malo, para nada, eres, vamos a decir, canal. Yo te voy a poner a un lugar y tú inmediatamente sabes, aquí hubo una pelea. Algo sucedió. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, no dudo que todo lo que te ocurre puede ser algo que está allí. Pone plantas, que las plantas sean tus aliadas, vamos a decir. Se mueren, cumplió su misión, sácala para afuera. Ya, hazla compost, compra otra planta. Pone plantas que purifiquen el aire, estas como palmeras, no sé. Guadalajara tiene muchas cosas bien bonitas. Ocupa todo y ponlos a trabajar. Me parece que allá también hay mucha piedra bruta, como por ejemplo si tienes tus cuarzos siempre muy pulidos, busca piedras macizas, cuarzo rosa, prográmala y ponlo allí, tres cuarzotes rosas así. Para trabajar, ponte amatista en los pies, cuarzo ahumado para protección. Ocúpalos, ponlos a trabajar, genera tus ambientes, lámparas de sal, manténlas prendidas, que esto se vaya limpiando de a poco, pero aquí la magia ocurre primero dentro y de adentro hacia afuera. Yo siento que eso es un poco lo que viene, vamos a decir, esta cuestión del emperador, la transformación. Yo me atrevería, como te digo, a poner a lo mejor una cartita arriba para ver qué dice la rueda de la fortuna. Vamos a decir con qué actitud nos tenemos que conectar el día de hoy. O sea, esto es lo que hoy día, y así piénsalo. ¿Con qué me debo conectar? ¿Cuál es la idea o cuál es la energía que hoy necesito que esté presente en mi mente? Y el emperador, el emperador como lo que viene, yo siento que es lo que puede abrir perspectiva, ¿verdad? El emperador puede ser el que abre la perspectiva de el avance o como ya vamos a decir, el emperador es el hogar, es la casa, es donde yo me siento más tranquilo, seguro, ¿verdad? Y no es algo tan así como el templo. El emperador es la casa, el hogar, la familia. Entonces siento que con esto, cuando tú encuentres este centro, cuando tú te des cuenta que tú pisas, caminas, canalizas y transmutas lo que está alrededor tuyo, como que ya cuando yo creo que viéndolo ya, así viéndolo, con esto, yo siento que ya esto empieza a moverse, ya empieza a fluir.
y ya empiezas así como a aislarte un poco de lo que va sucediendo, cómo esto se va sintiendo, porque yo digo, ¿qué es eso? Si el colchón no es tuyo, el colchón es tuyo, ¿te lo trajiste de allá de Vallarta para acá? ¿El colchón donde estás durmiendo? Ya. Porque a veces también ocurre eso cuando uno llega a una casa y empieza a ocupar las cosas de la casa. Sí, Eh, la casa no, no estaba amueblada, entonces trajimos todas nuestras cosas. Algo que sí pasó fue que a nosotros nos rentaron diciendo que habían rentado aquí como una familia, ¿no? Pero después nos enteramos que no fue así, que realmente esta casa le perteneció a la tía del que nos rentó, una señora que al parecer no tuvo familia. Entonces ella le heredó a su sobrino. Yo, cuando me entero de eso, sueño con una mujer y que me dice, me da gusto saber que ya hay alguien en la casa y que la casa no va a estar sola. Y después me entero que esta casa, porque yo decía, esta casa está rara porque tiene como cosas modernas, pero cosas muy viejas, o sea, como hay unas puertas y unas ventanas muy viejas, ¿no? Pero hay otras cosas que están muy nuevas. Pasa que el baño se descompone, le aviso a la casa, bueno, en este caso tengo contacto con la esposa, a la casera y me manda al plomero. Entonces ya el plomero estuvieron cuando hicieron la remodelación. Me dice, no, se remodeló esto y aquello, ¿no? Ya me dijo qué cosas se habían remodelado. Dice, sí le invirtieron, dice, porque la casa estaba, pues, se veía muy viejita, me dice. Y yo, ok. Entonces, la vecina, que es como de la edad de la señora que falleció, me comentó, sí, dices que estaba no recuerdo el nombre, estaba ella sola, dice, pero ya después ya por salud se la tuvieron que llevar. Dice, y la casa estuvo sola por un rato. Dice, ya después la remodelaron y pues la rentaron. La señora fallece como a los 2 meses que nosotros empezamos a rentar. mm, Ujú. ujú, Entonces la casa sí duró un rato sola. ujú. Em, entonces sí de repente, tal vez no he puesto atención a ese tema, pero sí de repente sí siento que como que aquí hay pues historia, ¿no? También Mm. son casas ya viejas de más de 30 años, más de 30 años. O sea, la Entonces no, señora pasó en esa casa toda la pandemia. sí, Bueno, sí. haz de cuenta que así, haz de cuenta, yo me pienso de persona, mujer, mayor, sola, Ujú, o sea, no me causaría extrañeza que por ahí va lo que te ocurre. O ujú. sea, puede estar ahí vinculado, no te digo que sí, pero si es así, pues ya te digo, pon a las plantas a sanar, a que absorban, no hay nada mejor que la tierra, las plantas, las piedras. Te diría yo, por ejemplo, también tener un animalito, si tienen una mascota, un perrito, un gatito, ellos también trabajan bastante, Tenemos un ¿sí? gato, Y sí. no se te ha echado a perder, no se te ha enfermado. Ah, gracias a Dios no. Eh, ha estado muy saludable ella. O Tiene donde 2 años. por ejemplo, donde se duerme. Ahí donde se Am, duerme, por ejemplo, ponle cerca una planta, porque los animalitos hacen su trabajo también. Por ejemplo, esta cachorra, cuando yo estoy, por ejemplo, ya se fue Carlos. Cuando yo estoy con mi periodo, por ejemplo, ya antes de que me llegue el periodo, se me pone encima. Se me ah, pone encima, y como que de pronto se nota que está preocupada. Y yo digo, es que yo debo oler bien rarito para ella, ¿verdad? ujú, Este, cuando estamos desvelados, ella se desvela con nosotros, se preocupa, o sea, como que es bien maternal y es bien atenta en eso, o sea, está bien atenta de nuestra salud. Mira, a veces yo estoy con migraña y ella va y se acuesta en la almohada acá arriba, o sea, es así. Entonces los animales como que cumplan su misión cuidándote también. Entonces fíjate el gatito qué ujú. es lo que hace, dónde anda.
Sí. cómo le hace, dónde Sí anda por toda duerme? la casa, eso sí, sube aquí cuando le doy chance se me olvida la puerta porque estoy aquí en segundo piso, el estudio está acá arriba, entonces sí, sí sube, anda por la azotea, baja, está en la oficina de mi pareja, en el cuarto, casi siempre, si la dejo, sí se duerme adentro con nosotros, debajo de la cama, o a un lado en una silla donde se sienta mi hijo. Este, Cuando estoy en la cocina, ella está en la cocina, hay un sillón ahí que le gusta estar ahí en ese sillón. Realmente está por toda la casa, se sale, está en el patio de enfrente, eh, a veces debajo del coche de mi esposo, o sea, está en toda la casa ahora que lo pienso. En todos Ah, lados qué está. padre, qué padre, Sí, está muy libre. qué Ujú. padre. Bueno, Elu, espero que te haya ayudado la lectura, la revisión y de esta Sí, forma pues nos va ayudando el trabajo, ¿verdad? De la interpretación. No está, está un poco, es difícil interpretarse a sí mismo, sí. pero bueno, la próxima semana voy a enseñarles algunas claves como esta que te dije recién, está mirando para allá, ponle una Ujú. carta, porque vamos a decir, esas cosas tampoco casi nunca yo veo que alguien las enseña, pero a mí me encantan estas cosas así porque dan como sentido. Por ejemplo, a mí yo te voy a mostrar cómo a mí me quedó la tirada, para que tú la veas. Yo la puse aquí con los dos naipes. Desarmé la mía, Oh, ¿verdad? ok. ¿Te fijas? Y ahí están y se miran. O sea, ya la Ujú. fuerza con el señor acá ya se ven. Pero hasta Ok. antes de eso, pues no todas miraban para acá. Todas estaban así, Ujú. ¿verdad? Todas están para allá. Y bueno, aquí está la clave. Y ya se cerró. Entonces, básicamente es como que el tarot, en el caso de Marsella, nos daba como una clave, nos está dando una clave no era tanto la lectura inicial de izquierda a derecha, sino es que mira a dónde están mirando ellos para que puedas entender hacia dónde Sí, quieres como ir, que todo, ¿no? ándale, Como como que que fue como te jala, porque sí la mirada del mundo así. la vi y yo dije, está viendo para allá, el ermitaño está viendo para allá, dije, el emperador pues está viendo de frente, dije, la rueda de la fortuna, pues es este cambio, ¿no? Cambia. Ajá, Y entonces ahí, por ejemplo, en Reader White tienes como un parteaguas. Todo lo de aquí para allá está hacia una ujú, orientación. De aquí para acá sí, ya está, ya está contigo. Ya estamos aquí presentes. Eloísa ujú, tomando su vida, diciendo sí a la vida para ujú. la cual nació. ¿Verdad? Ahora, otra cosa que me llamó la atención fue bueno, yo hice mi pregunta en cuanto a consultas de tarot y bueno, hablábamos de, bueno, en la clase, una de las clases de la Rueda de la Fortuna, el tema del tarot, ¿no? Que está aquí también, la palabra, Ah, tienes ¿no? razón. Sí, ahí Y está la yo, ok, palabra. voy a ahondar en esta interpretación. Sí, Bueno, quedó grabada sí, para todos y ahí todo el mundo va a poder escuchar y ver. sí. Eleonora, muchas Bueno, gracias por acompañarnos hasta el final. gracias. Eloísa, también muchas gracias por prestarte de conejilla de Indias. Eh, y pues bueno, chicas, ya, vámonos a descansar, son las 9:10. Oh, Sí, linda noche. Gracias, Eleonora. Un placer, compañera. Tú puedes. Ahí lo dice la fuerza. Vámonos. Ay, sí, bye, la fuerza está que contigo. descansen, bye.